Otra vez suspenso. ¿Es que eres incapaz de hacer algo bien? Gastó miles en ti. Y este es el resultado. La voz de Ricardo era como un látigo de hielo, cortando el aire pesado y silencioso del inmenso salón. La mesa de caoba, tan pulida que parecía un espejo oscuro, reflejaba el rostro pálido de su hijo, Mateo, de apenas 13 años. Las notas del boletín, marcadas con un bolígrafo rojo agresivo, parecían heridas abiertas sobre la madera. Mateo no lloraba, simplemente se encogía, como si quisiera desaparecer dentro de su ropa cara. Elena, que limpiaba una estantería de libros antiguos al otro lado de la habitación, se detuvo por un instante, con el paño en la mano. Se hizo invisible, una sombra más en aquella casa llena de lujos y vacía de calor. Vio la mandíbula de Ricardo apretada, el desprecio en su mirada. Era una escena que se repetía con demasiada frecuencia, una tormenta perfecta de expectativas rotas y amor condicionado. El hombre no veía a un niño asustado, veía una inversión fallida, un proyecto defectuoso que manchaba su apellido impecable. El silencio que siguió al grito fue casi peor que el propio grito. Un silencio que olía a cera cara y a soledad. Ricardo se marchó sin decir una palabra más, el sonido de sus zapatos italianos resonando en el mármol como martillazos. Dejó a Mateo solo, de pie frente a la mesa, con la mirada perdida en las calificaciones que lo sentenciaban. El niño no se movió durante varios minutos, su cuerpo rígido, sus manos convertidas en pequeños puños a los lados. Elena reanudó su trabajo con movimientos lentos y deliberados, el suave roce de su paño contra la madera era el único sonido que rompía la tensión. Su corazón se encogía por el chico. Conocía esa mirada, la había visto en otros ojos, en otros tiempos. Era la mirada de alguien que ha llegado a creerse la mentira que le repiten cada día, la mentira de no ser suficiente. Está roto. Mi cerebro está roto, pensó Mateo. Deseaba con todas sus fuerzas poder ser el hijo que su padre quería, el estudiante brillante, el heredero perfecto. Pero por más que lo intentaba, sentía que había algo fundamentalmente equivocado en él, algo que ni los tutores más caros de Madrid podían arreglar. Elena quería acercarse, decirle algo, pero sabía que su lugar estaba en las sombras. ¿Qué podía decir ella a la empleada, que un padre no era capaz de ver? La casa volvió a su silencio habitual, un silencio denso y cargado de palabras no dichas. Era en esos momentos cuando la mansión parecía más una tumba dorada que un hogar. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elena terminó de limpiar la estantería y se dirigió a la cocina, su refugio. Allí, entre el aroma del café recién hecho y el calor del horno, el mundo parecía un poco menos frío. Se apoyó en la encimera, cerrando los ojos por un segundo. La imagen del rostro de Mateo grabada en su mente. Era un niño bueno, sensible, con una imaginación desbordante. Lo veía a menudo, cuando creía que nadie lo miraba, dibujando en pequeños trozos de papel o construyendo estructuras complejas con sus cubiertos en la mesa. Tenía un mundo interior rico y fascinante. Un mundo que Ricardo, con su obsesión por las notas y los resultados, era incapaz de ver. No puedo seguir viendo esto sin hacer nada, pensó ella. Pero el miedo la paralizaba. Su trabajo era su único sustento, lo único que la mantenía a flote. La mansión era un laberinto de dos mundos que nunca se tocaban. Arriba, en los salones y despachos, reinaba el orden, el lujo impersonal y el silencio calculado de Ricardo. Cada objeto era un trofeo, cada mueble una declaración de poder. Abajo, en la cocina y en el pequeño cuarto de servicio de Elena, la vida se abría paso. Era un espacio cálido y vivido, lleno de libros de segunda mano apilados en el suelo y el olor constante a comida casera. Elena había construido su pequeño universo en ese rincón, un lugar donde podía ser ella misma, lejos de la mirada crítica de su jefe. Pasaba sus noches leyendo, estudiando textos que nadie en esa casa imaginaría que le interesaran. Libros sobre puentes, sobre ciudades antiguas, sobre la armonía de las estructuras. Eran los fantasmas de una vida que tuvo que abandonar, un sueño roto por una tragedia familiar, que guardaba bajo llave en lo más profundo de su corazón. Nadie sabía que la mujer que limpiaba el polvo de sus trofeos, una vez soñó con diseñarlos. Y esa era su mayor protección, pero también su jaula. Unos días después, la tensión en la casa era casi insoportable. Ricardo había decidido ignorar a Mateo por completo,
un castigo de silencio que era más cruel que cualquier grito. Durante la cena, el hombre hablaba por teléfono sobre negocios, cerrando tratos millonarios mientras su hijo empujaba los guisantes en su plato, sin atreverse a levantar la vista. Elena servía la comida, moviéndose con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado a lo largo de los años. Fue entonces cuando Mateo, en un susurro apenas audible, se dirigió a ella mientras recogía su plato. «Elena, ¿tú crees que soy una decepción?». La pregunta la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se detuvo un instante, dándole la espalda a Ricardo, que seguía absorto en su llamada. Miró al niño, a sus ojos grandes y tristes, y vio un abismo de inseguridad. «Claro que no, Mateo. Eres un niño muy especial», le susurró de vuelta, con una calidez que raramente se permitía mostrar. Mateo le dedicó una media sonrisa, una pequeña luz en la oscuridad, pero Elena sabía que sus palabras no eran suficientes. ¿Cómo podía competir su consuelo contra el desprecio diario de un padre? Aquella noche Elena no podía dormir. Daba vueltas en su cama pensando en la pregunta de Mateo. «Eres un niño muy especial». Se lo había dicho por instinto, porque lo creía de verdad, pero ¿cómo podía demostrárselo? ¿Cómo podía ayudarlo a ver su propio valor, cuando la persona más importante de su vida se lo negaba constantemente? Se levantó y caminó hasta la pequeña ventana de su cuarto, que daba a los jardines perfectamente cuidados de la mansión. La luna iluminaba las estatuas de mármol, figuras frías y perfectas que parecían juzgarla. «Este niño no está roto, solo está hablando un idioma que nadie aquí quiere escuchar», pensó ella. Ricardo solo entendía el lenguaje de los números, de las calificaciones, del éxito medible. No sabía leer los mapas de la imaginación, no sabía ver la arquitectura de los sueños. Elena sintió una oleada de rabia, una emoción que rara vez se permitía. Rabia contra Ricardo, contra el sistema que etiquetaba a los niños como fracasos, contra su propio miedo que la mantenía en silencio. Algo tenía que cambiar. Pero, ¿qué podía hacer ella? La rutina continuó, día tras día, como una obra de teatro mal escrita. El desayuno era una ceremonia de silencio. Ricardo leía las noticias económicas en su tableta, con el ceño fruncido. Mateo jugaba con su comida, su rostro pálido y sin expresión. Elena entraba y salía sirviendo café, recogiendo platos, una presencia funcional e invisible. A veces, sus ojos se encontraban con los de Mateo por un instante, y compartían un segundo de complicidad silenciosa. Era un pacto secreto, una alianza no declarada contra la frialdad que los rodeaba. Elena empezó a dejarle pequeños detalles al niño. Un postre especial en su almuerzo, un libro de aventuras que encontraba en una tienda de segunda mano, una flor del jardín sobre su almohada. Eran gestos minúsculos, casi imperceptibles, pero para Mateo eran anclas en un mar de indiferencia. Eran la prueba de que alguien, en esa casa enorme y vacía, lo veía. Lo veía de verdad. Y para Elena, eran pequeños actos de rebelión, grietas que abría en el muro de su propio silencio. Un día, mientras Mateo hacía sus deberes en la cocina para estar cerca de ella, el niño suspiró con frustración. «Ojalá mi cerebro funcionara bien. Creo que está roto». Estaba mirando su libro de matemáticas, las páginas llenas de ecuaciones que para él no tenían ningún sentido. Elena se secó las manos en el delantal y se sentó a su lado, algo que nunca había hecho antes. «¿Por qué dices eso, cariño?». Mateo señaló una ecuación. «¿Por qué no entiendo esto? El tutor dice que es fácil, papá dice que soy un vago, pero yo lo miro y solo veo un montón de garabatos sin sentido». Elena miró el libro y luego miró al niño. Vio la angustia genuina en sus ojos. «A veces, las cosas no se entienden de una sola manera, Mateo. Quizás tu cerebro no está roto, quizás solo funciona de una forma diferente. Como un coche que necesita un tipo de gasolina especial para correr más rápido que todos los demás». La metáfora era simple, pero a Mateo se le iluminó la cara. Era la primera vez que alguien le ofrecía una explicación que no fuera la culpa. ¿Sería posible que no fuera un fracaso, sino simplemente diferente? La semana siguiente, Ricardo llegó a casa antes de lo habitual. Encontró a Mateo en su habitación, pero no estaba estudiando. Estaba en el suelo, rodeado de lápices y papeles, completamente absorto en un dibujo. No era un garabato infantil, era un plano detallado de un edificio futurista, con líneas precisas, y una increíble atención al detalle. Ricardo se quedó en la puerta, con el maletín en la mano, y su rostro se ensombreció. No vio talento,
vio desobediencia, vio una pérdida de tiempo. Se acercó lentamente, su sombra cubriendo el dibujo del niño. Mateo levantó la vista, asustado, como si lo hubieran pillado cometiendo un crimen. Intentó ocultar el papel, pero era demasiado tarde. Ricardo lo cogió con un gesto brusco, lo miró con desdén y lo arrugó en una bola apretada. El sonido del papel aplastado fue como un disparo en el silencio de la habitación. El corazón de Mateo se arrugó junto con su dibujo. «Esto es lo que haces en lugar de estudiar, perder el tiempo con estas tonterías». La voz de Ricardo era baja, pero cargada de una furia helada que era mucho peor que sus gritos. Mateo no respondió, solo bajó la cabeza, luchando por contener las lágrimas. «Te he dado todo. Los mejores colegios, los mejores tutores, todas las oportunidades que yo nunca tuve. Y así me lo pagas, dibujando casitas como un crío». Ricardo se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de su hijo. El olor a su cara colonia invadió el espacio del niño, asfixiándolo. «Escúchame bien», siseó. «Nunca serás ni la mitad de lo que yo fui a tu edad. Yo a tu edad ya estaba trabajando, luchando, construyendo algo. Tú solo eres una decepción». La humillación fue tan íntima, tan brutal, que Mateo sintió un dolor físico en el pecho. Las palabras de su padre se clavaron en él como astillas de vidrio. Elena, que pasaba por el pasillo, oyó la conversación y se quedó paralizada, con la mano en el pomo de la puerta. Algo dentro de Mateo pareció apagarse para siempre. No lloró, ni siquiera cuando su padre salió de la habitación dando un portazo. Simplemente se quedó allí, en el suelo, mirando la bola de papel arrugado que había sido su sueño. Elena esperó a que Ricardo bajara las escaleras y luego entró en la habitación. Encontró al niño en la misma posición, inmóvil. Se arrodilló a su lado, sin decir nada. No había palabras que pudieran reparar el daño que acababa de presenciar. Simplemente puso una mano en su hombro, un gesto de consuelo silencioso. Mateo se estremeció al contacto pero no se apartó. Permanecieron así durante un largo rato, dos almas solitarias en una habitación llena de juguetes caros y sueños rotos. Elena recogió la bola de papel del suelo. Con un cuidado infinito, empezó a desarrugarla, alisando los pliegues con la palma de su mano, tratando de devolverle la vida. Pero algunas arrugas, como algunas heridas, nunca desaparecen del todo. «¿Por qué no le gusto?», preguntó Mateo finalmente, con la voz rota. La pregunta era tan simple y tan devastadora, que a Elena le costó encontrar una respuesta. «¿Cómo puedes decir eso, Mateo? Tu padre te quiere». Pero las palabras sonaron falsas incluso para ella. El amor de Ricardo, si existía, estaba enterrado bajo capas de orgullo, ambición y expectativas imposibles. «No me quiere. Quiere a otro niño. A uno que saca buenas notas y que será como él». «Pero ese no soy yo», dijo Mateo, con una lucidez dolorosa para su edad. Elena lo miró a los ojos y decidió decirle una verdad, aunque fuera incompleta. «Tu padre está asustado, Mateo. A veces, los adultos se asustan tanto de que sus hijos no sean felices, que intentan forzarlos a ser algo que no son, creyendo que es por su bien. Se equivocan, pero lo hacen por miedo». No era una excusa, pero era una explicación. Un intento de darle al niño una perspectiva que no lo colocara a él en el centro de la culpa. Pero ¿cómo podía un niño entender los miedos de un adulto tan poderoso? Los días siguientes Mateo se volvió aún más silencioso y retraído. Dejó de dibujar. Sus lápices de colores permanecían intactos en su estuche. Pasaba las horas en su habitación, mirando por la ventana, con la mirada vacía. Había renunciado. La luz en sus ojos, esa chispa de curiosidad que Elena tanto admiraba, se había extinguido. Ricardo pareció no notarlo, o quizás lo interpretó como una señal de sumisión, de que su lección había sido aprendida. Para él, el problema estaba resuelto. Pero para Elena, la verdadera crisis acababa de empezar. Veía al niño marchitarse ante sus ojos, consumido por la tristeza y la resignación. La casa se sentía más fría que nunca, el silencio ya no era tenso, era un silencio muerto, el silencio de la rendición. Elena sabía que si no hacía algo, y pronto, el increíble talento de Mateo se perdería para siempre, enterrado bajo el peso de la desaprobación de su padre. Pero el miedo a perder su trabajo era un muro de hielo a su alrededor. Una noche, mientras recogía la habitación de Mateo, vio algo en la papelera. Estaba casi llena, pero un objeto en particular llamó su atención. No era un papel arrugado, sino algo más sólido. Con una extraña sensación de premonición, metió la mano y lo sacó.
Era un cuaderno de tapa dura y negra, de aspecto sencillo. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Lo abrió con manos temblorosas, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Las primeras páginas estaban llenas de problemas de matemáticas a medio hacer, de frases de historia copiadas sin ganas. Pero a medida que pasaba las páginas el contenido cambiaba drásticamente. Las ecuaciones daban paso a bocetos. Bocetos de puentes colgantes, con cálculos de tensión y resistencia anotados en los márgenes. Diseños de edificios con fachadas de cristal que parecían desafiar la gravedad. Máquinas complejas con engranajes y poleas dibujados con una precisión asombrosa. No eran los dibujos de un niño, eran los planos de un genio. Elena se sentó en el borde de la cama de Mateo, completamente absorta. Cada página era una revelación. Reconoció en aquellos dibujos una comprensión intuitiva del espacio, de la forma y de la función que era extraordinaria. Era un talento innato, puro y sin pulir. Un talento que ella conocía muy bien, porque una vez había ardido dentro de ella con la misma intensidad. Sintió como si estuviera mirando un espejo de su propio pasado, de la joven que había sido antes de que la vida la obligara a abandonar sus estudios de arquitectura. Vio en Mateo no solo a un niño triste, sino a un creador, a un visionario atrapado en un mundo que no sabía cómo valorarlo. La tristeza que sentía por él se mezcló con una oleada de admiración y sobre todo, de una furia protectora. Esto no era una tontería, esto era un don. Y Ricardo en su ceguera lo estaba tirando a la basura, literalmente. No puedo permitirlo, pensó con una claridad repentina. En ese instante, algo cambió dentro de ella. El miedo no desapareció, pero fue eclipsado por un propósito más grande. Sostuvo el cuaderno entre sus manos como si fuera un tesoro. Era la prueba de que no estaba equivocada, de que Mateo no estaba roto. Era la llave para abrir la jaula en la que el niño estaba atrapado. Miró alrededor de la habitación, a los pósteres de superhéroes en la pared, a los juguetes abandonados en un rincón, y entendió que el verdadero superhéroe que Mateo necesitaba no era uno de los que volaban en las películas. Necesitaba a alguien que creyera en él aquí, en el mundo real. Y esa persona, se dio cuenta con un vértigo que le recorrió todo el cuerpo, tendría que ser ella. La decisión se formó en su mente, firme e inquebrantable. Ayudaría a Mateo. Lo haría en secreto, a espaldas de Ricardo. Usaría sus propios conocimientos olvidados para guiarlo, para enseñarle a pulir su don, para darle las herramientas que necesitaba para construir sus sueños. Era un riesgo enorme. Si Ricardo la descubría, la despediría sin pensarlo un segundo. Pero el riesgo de no hacer nada era mucho mayor. Era el riesgo de dejar que una luz brillante se apagara para siempre. No podía dejar que ese talento se perdiera en la basura, pensó con una determinación que no sentía en años. Cerró el objeto con cuidado y, en lugar de devolverlo a la papelera, lo escondió debajo de su uniforme. Se sentía como una conspiradora, una agente secreta en una misión de vital importancia. Aquella noche, en su pequeño cuarto, lo estudió página por página. No solo vio los dibujos, sino que analizó las ideas que había detrás. Vio los errores de un principiante, pero también la audacia de un innovador. Empezó a trazar un plan en su mente. No se trataba de enseñarle a sacar mejores notas en el colegio. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de enseñarle a pensar, a resolver problemas, a confiar en su propia visión del mundo. Se trataba de devolverle la confianza que su padre le había robado. Sabía que no sería fácil. Tendría que ser extremadamente cuidadosa, creativa y sobre todo paciente. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que tenía una razón para luchar. A la mañana siguiente Elena preparó el desayuno como siempre, pero algo en su interior había cambiado. Ya no se sentía como una simple empleada, se sentía como una mentora, una guardiana de un secreto valioso. Cuando Mateo bajó a la cocina, con su habitual expresión de apatía, Elena le sirvió el zumo y le dijo en voz baja: «Anoche vi algunos de tus dibujos, Mateo. El del puente colgante. ¿Has pensado en cómo los cables distribuirían el peso en caso de un viento fuerte?» El niño la miró, sorprendido. Nadie, nunca, le había hecho una pregunta técnica sobre sus dibujos. Todos los veían como simples garabatos. No lo sé, balbuceó. Elena sonrió. Quizás podríamos investigarlo juntos. Después de tus deberes, claro.
La chispa de interés que vio en los ojos de Mateo en ese instante fue su primera victoria. Era una chispa diminuta, frágil, pero estaba allí. Y Elena supo que haría todo lo que estuviera en su mano para convertirla en un incendio. ¿Pero podría su plan secreto sobrevivir bajo el techo de un hombre que odiaba todo lo que representaba? El contraste entre los dos mundos de la mansión nunca había sido tan evidente para Elena. Arriba, Ricardo seguía moviendo los hilos de su imperio financiero, ajeno a la pequeña revolución que se estaba gestando en su propia cocina. Para él, el valor se medía en euros, en acciones, en edificios de oficinas que llevaban su nombre. Abajo, Elena y Mateo estaban a punto de empezar a construir un tipo diferente de imperio, uno basado en la creatividad, la confianza y el conocimiento compartido. Un imperio invisible, construido con lápiz y papel, pero potencialmente mucho más fuerte que cualquiera de los negocios de Ricardo. Elena sentía el peso de la responsabilidad. No solo estaba arriesgando su trabajo, estaba jugando con las esperanzas de un niño vulnerable. Si fallaba, el daño podría ser irreparable. No puedo fallar, pensó mientras lavaba los platos, el agua caliente corriendo sobre sus manos. No por ella, sino por él. Por el niño que dibujaba puentes para escapar de su propia isla de soledad. Esa tarde, después de que Mateo terminara sus deberes de mala gana, Elena sacó un libro de su habitación. Era uno de sus viejos textos de la universidad. Un manual de introducción a la ingeniería estructural. Se sentó con Mateo en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde el niño solía sentirse juzgado por sus malas notas, y lo abrió en un capítulo sobre puentes. «Mira», le dijo señalando un diagrama, «esto se llama un sistema de armadura. Ayuda a que la estructura sea fuerte pero ligera». Mateo se inclinó, fascinado. Por primera vez, alguien le estaba hablando en su idioma. Las líneas y los ángulos que en su libro de matemáticas no tenían sentido, aquí cobraban vida, tenían un propósito. Empezaron a hablar de materiales, de fuerzas, de diseños. Elena no le daba las respuestas, le hacía preguntas, lo guiaba para que él mismo las descubriera. Y mientras hablaban, algo mágico sucedió. El niño retraído y silencioso desapareció, y en su lugar apareció un joven ingeniero, curioso, brillante y lleno de ideas. Ricardo, desde su despacho, solo oía murmullos procedentes de la cocina. Asumió que Elena estaría ayudando a Mateo con los deberes, como a veces le había pedido que hiciera. La idea de que pudieran estar hablando de algo más, de algo que él consideraba una tontería, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Descartó el sonido como ruido de fondo, el zumbido sin importancia de la vida doméstica que él se esforzaba tanto por ignorar. Estaba demasiado ocupado planeando el lanzamiento de su nuevo proyecto inmobiliario. Estaba en su mundo, un universo de cifras y proyecciones donde las emociones de su hijo no tenían cabida. Mientras tanto, en la cocina, una pequeña y silenciosa rebelión estaba tomando forma. Elena y Mateo, inclinados sobre la vieja mesa de madera, transformaban ecuaciones abstractas en estructuras tangibles. «No se trata solo de que los números sean correctos, Mateo», le explicaba ella con voz suave, señalando un boceto en una hoja de papel. «Se trata de que la estructura cante. De que tenga armonía. Un puente no solo une dos orillas, también tiene que ser bello, tiene que inspirar confianza a quien lo cruza». Mateo la escuchaba con una atención que ningún tutor había logrado jamás. No estaba memorizando fórmulas, estaba comprendiendo principios. Estaba aprendiendo a ver el mundo a través de los ojos de un constructor, de un creador. Y por primera vez en su vida sentía que su cerebro no estaba roto. Al contrario, sentía que por fin había encontrado el combustible adecuado para su motor. Era un sentimiento nuevo, embriagador y lleno de posibilidades. Se sentía poderoso. «¿Y cómo sabes todo esto, Elena? ¿Lo aprendiste en el colegio?». La pregunta de Mateo fue inocente, pero tocó una fibra sensible en el corazón de Elena. Ella desvió la mirada por un instante, volviendo a sus viejos libros de texto. «Lo leí en algunos libros», respondió de forma evasiva. No estaba preparada para compartir la historia de sus sueños rotos, no todavía. Su pasado era una herida que prefería mantener cubierta. Por ahora, su único propósito era construir el futuro de Mateo. «Mira este diseño», dijo, cambiando rápidamente de tema. «Es un puente en arco. La fuerza del peso, en lugar de empujar hacia abajo, se distribuye hacia los lados, hacia los soportes. Es un principio simple pero increíblemente poderoso. Como cuando te apoyas en un amigo cuando estás triste. El peso no desaparece, pero se comparte». Mateo asintió, absorbiendo la analogía.
Empezó a ver la física no como un conjunto de reglas aburridas, sino como una poesía oculta en el funcionamiento del mundo. Dibujó su propio arco, imperfecto al principio, pero luego, con la guía de Elena, las líneas se volvieron más seguras, más elegantes. Cada trazo era una pequeña victoria contra las voces que le decían que era un fracaso. Las tardes en la cocina se convirtieron en su santuario secreto. Mientras el resto de la mansión permanecía en su silencio solemne, ese pequeño espacio bullía de vida y de ideas. Usaban materiales sencillos que encontraban por casa: palillos para simular vigas, hilo para representar cables de tensión, cartón para crear superficies. Construyeron pequeñas maquetas, probando la resistencia de sus diseños con pesos improvisados, como latas de conservas o libros pesados. Se reían cuando una estructura se derrumbaba, no con frustración, sino con la curiosidad de entender por qué había fallado. El fracaso es solo un maestro muy estricto, Mateo, le decía Elena. Nos grita donde nos hemos equivocado para que no volvamos a cometer el mismo error. Era una filosofía radicalmente opuesta a la de Ricardo, para quien el fracaso era simplemente inaceptable, una mancha que debía ser borrada. Mateo estaba aprendiendo que equivocarse no era el fin del mundo, sino una parte esencial del proceso de creación. Y con cada pequeño fracaso en la mesa de la cocina, se sentía un poco menos asustado de los grandes fracasos en su boletín de notas. Creo que empiezo a entenderlo, es como un rompecabezas, dijo Mateo una tarde, mientras ajustaba un pequeño puente hecho de espaguetis secos. Cada pieza tiene que encajar perfectamente con la otra, o todo se viene abajo. Elena sonrió, su corazón lleno de un orgullo que no se atrevía a expresar del todo. Exactamente. Y tú eres muy bueno resolviendo rompecabezas, Mateo. Tu mente ve las piezas y cómo encajan de una forma que otras personas no pueden ver. El niño levantó la vista, sus ojos brillando con una nueva confianza. ¿De verdad lo crees? Lo sé, afirmó Elena con una seguridad que no admitía dudas. Tu padre ve los números en la página, pero tú ves la catedral que se puede construir con ellos. Son dos tipos de inteligencia diferentes, y el mundo necesita ambas. Aquellas palabras fueron un bálsamo para el alma herida de Mateo. La idea de que su diferencia no era un defecto, sino una habilidad, era revolucionaria. Empezó a caminar más erguido, a hablar con un poco más de seguridad. La transformación era sutil, casi imperceptible para un observador casual, pero para Elena, era como ver florecer una planta que todos habían dado por muerta. Pero, ¿cuánto tiempo podrían mantener su jardín secreto a salvo de las heladas? Un día, durante una de las raras cenas en las que Ricardo no estaba pegado al teléfono, Mateo, en un arranque de entusiasmo, cometió un error. Papá, hoy en clase de ciencias hablamos de las fuerzas de compresión y tensión. Es fascinante. Elena me ayudó a entenderlo con unos dibujos de puentes. La mención del nombre de Elena en un contexto académico hizo que Ricardo levantara la vista de su plato por primera vez. Miró a Mateo, luego a Elena, que estaba sirviendo el agua, con una expresión de fría incredulidad. ¿Elena? ¿La mujer que limpia el suelo te está enseñando ciencias? Por favor, Mateo, no digas tonterías. Concéntrate en lo que te dice el señor Álvarez, que para eso le pago una fortuna. El desprecio en su voz fue como un jarro de agua fría. Mateo se encogió de nuevo, la luz de sus ojos se atenuó. Pero papá, ella, intentó replicar. He dicho que basta. Lo cortó Ricardo, con un tono que zanjaba cualquier discusión. Si tienes tiempo para dibujitos, es que no estás estudiando lo suficiente. Mañana hablaré con tu tutor para que te duplique las horas de matemáticas. La puerta de la comunicación se había cerrado de golpe. Elena sintió una punzada de pánico. He sido descuidada, pensó mientras se retiraba a la cocina. Había subestimado la rigidez de la visión del mundo de Ricardo. Para él, las personas estaban encasilladas en roles fijos e inamovibles. Una empleada doméstica no podía saber de ingeniería, de la misma manera que un hijo suyo no podía suspender. Cualquier cosa que desafiara ese orden era, para él, una anomalía que debía ser corregida o eliminada. Aquella noche, Elena se aseguró de que la puerta de la cocina estuviera bien cerrada antes de sacar sus libros. Se sentía como una fugitiva en su propia casa. El comentario de Ricardo no solo había herido a Mateo, sino que también había sido una advertencia para ella. Le estaba recordando cuál era su lugar. Le estaba diciendo, sin palabras, que no se metiera donde no la llamaban. El miedo volvió a atenazarla. El miedo a perderlo todo por un impulso de ayudar. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba poniendo en peligro su propia supervivencia y, peor aún,
creando falsas esperanzas en un niño que al final sería aplastado por la realidad de su padre. La duda era un veneno lento. La rutina de las lecciones secretas continuó, pero ahora con una capa extra de cautela. Se aseguraban de que nadie pudiera oírlos, hablaban en susurros y guardaban todos los materiales en una caja de zapatos vieja que escondían en el fondo de la despensa. Se había convertido en una operación clandestina, lo que irónicamente, la hacía aún más emocionante para Mateo. Se sentía parte de una sociedad secreta, el guardián de un conocimiento prohibido. Una noche, mientras Elena repasaba uno de sus viejos libros en la biblioteca de la mansión, buscando un diagrama específico para explicarle a Mateo el concepto de resonancia, no se dio cuenta de que no estaba sola. El jardinero, un hombre mayor y silencioso llamado Javier, había entrado a buscar una herramienta que había olvidado. Se quedó parado en la puerta durante un minuto, observando a Elena, completamente absorta en un libro lleno de ecuaciones complejas. No dijo nada, simplemente asintió con la cabeza, una expresión de curiosidad y quizás de respeto en su rostro, y se marchó en silencio. Elena no lo vio, pero una semilla de sospecha había sido plantada en la mente de otra persona. El secreto tenía ahora un testigo. Ricardo por su parte notó el cambio en Mateo, pero lo interpretó a su manera. Veía al niño más callado, más obediente y lo confundió con resignación. Creyó que sus duras palabras y el aumento de las horas de tutoría estaban finalmente enderezando al chico. Sin embargo, había algo en la nueva actitud de Mateo que lo desconcertaba. Una especie de calma, de autosuficiencia, que no encajaba con la imagen del niño derrotado que él esperaba ver. Era como si Mateo tuviera un secreto, un mundo interior al que él no tenía acceso. Y eso, para un hombre acostumbrado a controlarlo todo, era profundamente irritante. Empezó a observar a su hijo con más atención, no con afecto, sino con la mirada analítica de un ejecutivo que busca fallos en un sistema. ¿Qué se le estaba escapando? ¿Qué estaba pasando en su propia casa, justo debajo de sus narices? La sospecha, una vez que echa raíces, es una mala hierba difícil de arrancar. Y Ricardo era un hombre que no soportaba las malas hierbas en su jardín perfectamente cuidado. «Hay algo que no funciona con este chico», le dijo Ricardo a un amigo por teléfono una noche, su voz resonando en el silencioso despacho. «No es normal. Le doy todo, y sigue en su mundo. No le interesa el negocio, no le interesan los deportes, no le interesa nada de lo que debería interesarle a un Suárez». La conversación lo dejó con una idea en la cabeza. Si los tutores no funcionaban, quizás el problema no era académico, quizás era psicológico. Al día siguiente, sin consultar a nadie, concertó una cita con uno de los psicólogos infantiles más caros y reputados de la ciudad. No lo hizo para ayudar a Mateo, sino para obtener un diagnóstico, una etiqueta que explicara la decepcionante anomalía de su hijo. Quería un informe profesional que validara su propia opinión, que el niño estaba defectuoso y necesitaba una solución drástica. La llamada al psicólogo fue el primer paso de un plan que se estaba formando en su mente. Un plan para moldear a su hijo a su imagen y semejanza, costara lo que costara. «Voy a arreglarlo», pensó con la fría determinación de un cirujano a punto de operar. La visita del doctor Ramírez fue un evento surrealista. El hombre, con su traje impecable y su sonrisa forzada, parecía más un auditor de empresa que un terapeuta. Se sentó con Mateo en el salón, haciéndole preguntas frías y estandarizadas de un cuestionario. Mateo, intimidado por la presencia de su padre, que observaba desde un rincón como un halcón, apenas respondía con monosílabos. No habló de sus dibujos, ni de Elena, ni de su pasión por construir cosas. Se encerró en su caparazón, confirmando sin querer todas las sospechas de su padre. La sesión fue breve y superficial. Al final, el doctor Ramírez se reunió a solas con Ricardo en el despacho. Elena, que limpiaba el pasillo, pudo oír fragmentos de la conversación a través de la puerta entreabierta. Palabras como falta de disciplina, déficit de atención, necesidad de un entorno altamente estructurado. Eran términos clínicos y fríos que despojaban a Mateo de toda su humanidad, reduciéndolo a un caso de estudio. Su corazón se encogió de impotencia. «Lo que el niño necesita, don Ricardo, es un cambio radical de ambiente», concluyó el psicólogo con aire de suficiencia. «Un lugar donde las reglas sean claras e inquebrantables. Donde se le exija un rendimiento constante y se eliminen las distracciones. Un entorno que fomente la disciplina y la resiliencia». Ricardo escuchaba, asintiendo lentamente. Las palabras del psicólogo eran música para sus oídos, porque confirmaban exactamente lo que él ya había decidido.
He estado investigando algunos internados militares en Suiza, dijo Ricardo, abriendo un folleto sobre su escritorio de caoba. Tienen una reputación excelente. Convierten a los chicos en hombres. La frase heló la sangre de Elena. ¿Un internado militar? Sería la destrucción total del espíritu sensible y creativo de Mateo. Sería como encerrar a un pájaro en una jaula de hierro y esperar que aprendiera a marchar en lugar de a volar. Es una excelente opción, convino el psicólogo, embolsándose su cheque. Una solución definitiva. La sentencia había sido dictada. Y Elena era la única que sabía que el acusado era inocente del crimen del que se le acusaba. No puedo permitir que esto suceda, pensó Elena, con una mezcla de pánico y rabia. Se escondió en la cocina, con las manos temblando. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Enfrentarse a Ricardo. La despediría en el acto y aceleraría el envío de Mateo al internado. ¿Hablar con Mateo? Solo aumentaría su miedo y su desesperación. Se sentía atrapada, una pieza insignificante en un juego de poder que la superaba por completo. Miró por la ventana de la cocina, hacia el jardín perfectamente podado. Todo en esa casa era así, controlado, medido, sin espacio para la espontaneidad o la imperfección. Y Mateo era la única flor silvestre en ese jardín artificial. Una flor que Ricardo estaba decidido a arrancar de raíz porque no encajaba con su diseño. La decisión sobre el internado no era una solución, era una abdicación. Era la forma que tenía Ricardo de deshacerse del problema, de enviarlo lejos para que otros lo arreglaran. Pero Elena sabía que Mateo no necesitaba que lo arreglaran. Necesitaba que lo entendieran. Y el tiempo para lograrlo se estaba agotando. Las semanas siguientes estuvieron cargadas de una tensión sorda. Ricardo ya había iniciado los trámites para el internado. Mateo sería enviado al final del semestre, después de las evaluaciones finales. La amenaza era ahora un reloj en cuenta atrás, y cada día que pasaba era un tic-tac hacia la catástrofe. Mateo no sabía nada del plan de su padre, pero sentía el cambio en el ambiente. Sentía la mirada evaluadora de Ricardo sobre él, una mirada que parecía decir, ya no me importas, ya he encontrado una solución para ti. Las lecciones secretas con Elena se convirtieron en algo más que un juego. Se convirtieron en un acto de resistencia desesperada, un intento de construir algo lo suficientemente fuerte como para soportar la tormenta que se avecinaba. Elena redobló sus esfuerzos, enseñándole a Mateo no solo principios de ingeniería, sino también a creer en sí mismo, a defender sus ideas, a encontrar su propia voz. Tu mente es tuya, Mateo. Nadie puede quitártela. Ni siquiera en el lugar más estricto del mundo, le decía. Pero ambos sabían que las palabras no siempre son suficientes. La reunión de padres en el colegio fue el siguiente clavo en el ataúd. Elena había acompañado a Ricardo, oficialmente para llevar sus papeles pero en realidad para estar cerca de Mateo, que tenía que asistir a la primera parte de la reunión. El director del colegio, el señor Jiménez, era un hombre de la vieja escuela, un espejo del propio Ricardo. Creía en la disciplina férrea, la memorización y los resultados cuantificables. Para él, Mateo era un estudiante problemático, un engranaje defectuoso en la maquinaria perfecta de su prestigiosa institución. Francamente, don Ricardo, los resultados de Mateo son decepcionantes, dijo el señor Jiménez en su despacho, entregándole el boletín de notas con un gesto casi teatral. Ricardo cogió los papeles, los miró por encima y luego dirigió su mirada hacia Mateo, que estaba sentado en una silla en un rincón. No dijo nada. Simplemente lo miró, y en esa mirada había un universo de desprecio. Apartó la vista, como si le avergonzara que los demás vieran que aquel niño era su hijo. La humillación fue pública, silenciosa y devastadora. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La mirada de su padre frente al director lo había desnudado, lo había sentenciado. Todos los pequeños avances de confianza que había construido con Elena se derrumbaron en un instante. Se sintió de nuevo como el niño roto, el fracaso, la decepción. Cuando salieron del despacho, varios padres que esperaban en el pasillo vieron la expresión en el rostro de Ricardo y la cabeza gacha de Mateo. Los murmullos y las miradas de reojo lo siguieron hasta la salida. Para Ricardo, era una afrenta a su orgullo. Para Mateo, era la confirmación de su peor miedo, que no valía nada. Durante el viaje de vuelta a casa, el silencio en el coche era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo no le dirigió la palabra. Mateo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad sin verla realmente. Elena, sentada en el asiento del copiloto, sentía la miseria del niño como si fuera suya.
Algo estaba a punto de romperse. Y esta vez, podría ser para siempre. Olvídalo, Elena, no sirve de nada, dijo Mateo esa tarde en la cocina. Había empujado a un lado los libros y los bocetos. Su voz era plana, sin vida. Tienen razón. El director, papá, todos. Soy un caso perdido. Eso no es verdad, Mateo, y tú lo sabes, replicó Elena, su voz cargada de una urgencia desesperada. Lo que pasó hoy fue cruel, pero no cambia quién eres. No cambia tu talento. ¿Qué talento?, exclamó Mateo golpeando la mesa con el puño. Mi talento es sacar ceros. Mi talento es decepcionar a mi padre. Ese es mi único talento. Las lágrimas que no había derramado en el colegio empezaron a brotar. Lágrimas de rabia y de dolor. Elena se acercó y lo abrazó, pero el niño estaba rígido, inaccesible. Sentía que estaba perdiendo la batalla. La influencia de Ricardo y del mundo que él representaba era demasiado poderosa. Una marea que amenazaba con ahogar la pequeña isla de confianza que habían construido juntos. ¿Cómo podía luchar contra eso? ¿Cómo podía una simple empleada doméstica reparar el daño causado por un padre millonario y un sistema educativo entero? Elena sabía que necesitaba una prueba, algo irrefutable que demostrara el valor de Mateo, algo que ni siquiera Ricardo pudiera ignorar. Fue entonces cuando recordó el concurso anual de ciencias del colegio. El señor Jiménez lo había mencionado de pasada en la reunión, con una nota de orgullo en su voz. Era el evento más importante del año académico, una oportunidad para que los estudiantes demostraran su ingenio y creatividad. La mayoría de los proyectos eran volcanes de bicarbonato y modelos del sistema solar, pero el ganador recibía una beca y el reconocimiento de toda la escuela. Mateo, vamos a presentarnos al concurso de ciencias, dijo Elena de repente. Mateo la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Para qué? ¿Para que todos se rían de mí otra vez? No, gracias. No se van a reír. Vamos a construir algo que nunca han visto. Algo que los dejará con la boca abierta, insistió ella. Vamos a construir el puente que diseñaste. El puente colgante con el sistema de armadura híbrido. La idea era audaz, casi una locura. Pero en la desesperación, a veces nacen los planes más brillantes. Es imposible, Elena, no tenemos tiempo, ni materiales, y papá nunca me dejaría hacerlo, protestó Mateo, aunque por primera vez en horas, había un atisbo de interés en su voz. La idea de dar vida a su diseño, de hacerlo real, era una tentación demasiado grande. Dejaremos que el tiempo y los materiales sean mi problema, dijo Elena con una determinación de acero, y en cuanto a tu padre, no tiene por qué saberlo. Al menos no hasta que sea demasiado tarde para detenernos. El plan era arriesgado. Tendrían que trabajar a contrarreloj, en secreto, con recursos limitados. Sería una carrera contra el escepticismo de Mateo, contra la vigilancia de Ricardo y contra el propio calendario. Pero era su única oportunidad. Era la oportunidad de transformar los dibujitos en una prueba tangible de genialidad. Era la oportunidad de demostrarle a Mateo, y al mundo, que su cerebro no estaba roto, sino que estaba construido para crear maravillas. Está bien, suspiró Mateo finalmente, después de un largo silencio, lo haré. Y con esa simple frase, la rebelión silenciosa declaró la guerra. Tenemos que ser más listos que él, pensó Elena esa noche, mientras trazaba un plan de acción en un pequeño bloc de notas. Sabía que Ricardo era un estratega. Para vencerlo ella también tendría que serlo. Dividió el proyecto en fases, calculó los materiales que necesitarían y cómo conseguirlo sin levantar sospechas. Pequeñas compras en diferentes tiendas, materiales reciclados de la propia mansión, herramientas que pediría prestadas al jardinero Javier, en quien decidió confiar implícitamente. La cocina se transformó en un taller clandestino después de la medianoche. Mientras la casa dormía, Elena y Mateo medían, cortaban, pegaban y ensamblaban. El cansancio era inmenso, pero la emoción del proyecto los mantenía en pie. Mateo estaba completamente absorto. El trabajo manual, la resolución de problemas prácticos, lo energizaba de una manera que ningún libro de texto había logrado. Estaba en su elemento, y su talento florecía bajo la presión. Elena lo observaba, maravillada. No solo estaba construyendo una maqueta, estaba construyendo una nueva versión de sí mismo, una más fuerte y resistente. Un día, mientras Mateo buscaba un destornillador en la caja de herramientas de Javier en el cobertizo del jardín, vio algo que llamó su atención. En un rincón, medio cubierto por una lona, había un maletín de dibujo profesional, viejo y desgastado. Movido por la curiosidad, lo abrió. Dentro,
cuidadosamente ordenados, había compases de precisión, reglas T, escuadras y rotuladores técnicos. Y debajo de ellos, un portafolio. Lo abrió y contuvo el aliento. Estaba lleno de planos arquitectónicos, increíblemente detallados y hermosos. Diseños de casas, de edificios públicos, de parques. La caligrafía en la esquina inferior derecha de cada plano era elegante y familiar. Elena Vega, leyó en voz baja. Se quedó mirando los dibujos, atónito. No eran de un aficionado, eran de un profesional. De repente, todo encajó. La forma en que Elena le explicaba las cosas, su profundo conocimiento de las estructuras, su pasión por el diseño. No era algo que hubiera leído en algunos libros, era quien era ella. Su mentora secreta era una arquitecta. Ella es como yo, pensó, y ese descubrimiento lo llenó de una nueva fuerza. No le dijo nada a Elena sobre su descubrimiento, comprendió instintivamente que era un secreto doloroso para ella, y decidió respetarlo, pero su relación cambió. Ya no la veía solo como su protectora y maestra, sino como una igual, una compañera de gremio. El respeto que sentía por ella se profundizó, convirtiéndose en una admiración sin límites. Trabajaban ahora con una nueva sincronía, como dos profesionales que comparten un lenguaje secreto. Creo que deberíamos usar un contrapeso aquí para estabilizar el anclaje principal, sugería Mateo, y Elena respondía, buena idea, pero asegúrate de calcular el vector de fuerza para que no cree una torsión no deseada en la torre. Su diálogo era el de un estudio de arquitectura en miniatura. Estaban tan inmersos en su proyecto que a veces se olvidaban del peligro que los rodeaba, de la amenaza del internado, de... El día del concurso de ciencias llegó como una sentencia. El salón de actos del colegio estaba abarrotado, un mar de rostros expectantes de padres, profesores y alumnos. El aire olía a laca, a café y a una tensión palpable. Ricardo se sentó en la primera fila, con su traje impecable y una expresión de aburrimiento condescendiente. No había venido a apoyar a su hijo, había venido a presenciar el fracaso anunciado, a confirmar su decisión sobre el internado. Elena se quedó de pie al fondo, junto a la puerta, sintiéndose tan pequeña e invisible como siempre. Su corazón latía con una fuerza desbocada, cada latido un eco del miedo y la esperanza que luchaban en su interior. Vio a Mateo detrás del escenario, pálido como el papel, ajustando por última vez la maqueta del puente. Era una obra de arte, una estructura elegante y compleja que habían construido con sus propias manos durante noches de insomnio. Por favor, que todo salga bien. Que vean lo que yo veo, pensó Elena. Apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Todo se reducía a los siguientes 10 minutos. Su futuro, y sobre todo el de Mateo, dependía de lo que sucediera en ese escenario. ¿Sería suficiente su pequeño acto de rebelión para cambiar el curso del destino? Llamaron a Mateo al escenario. Subió los escalones con piernas temblorosas, empujando con cuidado el carrito donde descansaba su proyecto. Colocó la maqueta en la mesa central, bajo la luz directa de los focos. Por un instante, el murmullo del público cesó. El puente era realmente impresionante. Construido con listones de madera de balsa, hilo de pescar para los cables y pequeños contrapesos de metal, replicaba a la perfección el diseño que Mateo había esbozado semanas atrás. Era a la vez delicado y poderoso. Mateo se acercó al micrófono tragando saliva. Hola, mi nombre es Mateo Suárez, y mi proyecto es un modelo de puente colgante sostenible. Su voz era apenas un susurro. Ricardo cruzó los brazos, su rostro una máscara de impaciencia. El director Jiménez, sentado junto al jurado, sonrió con suficiencia, como si estuviera viendo una obra infantil. Mateo respiró hondo, cerró los ojos un segundo y recordó las palabras de Elena. Habla desde el corazón. Muéstrales tu mundo. Abrió los ojos y miró su creación. Este puente no es solo una estructura. Es una idea. La idea de que podemos conectar cosas, de forma más inteligente y respetuosa con nuestro entorno. La seguridad en su voz empezó a crecer. Mateo comenzó a explicar los detalles técnicos del puente. Habló de la distribución de la carga del sistema de armadura híbrido que había diseñado para minimizar el uso de materiales sin sacrificar la resistencia. Usó un pequeño puntero láser para señalar los puntos clave de la maqueta, explicando cómo los anclajes estaban diseñados para integrarse en un paisaje natural con un impacto mínimo. El público empezó a prestar atención de verdad. Los padres se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Incluso algunos profesores parecían genuinamente interesados. Mateo se soltó.
su pasión por el tema eclipsando su nerviosismo. Y lo más importante es el sistema de recolección de energía, dijo, señalando unas diminutas turbinas eólicas integradas en las torres principales. Con vientos moderados, el propio puente podría generar suficiente electricidad para iluminarse por la noche, haciéndolo completamente autosuficiente. La idea era brillante. Se oyeron murmullos de aprobación en la sala. Ricardo por primera vez descruzó los brazos. Una pequeña arruga de sorpresa en su frente. Parecía que, contra todo pronóstico, Mateo lo estaba consiguiendo. La falsa resolución parecía estar al alcance de la mano. Un trabajo manual muy bonito, sin duda, interrumpió la voz cortante del director Jiménez, levantándose de su asiento. Se acercó al escenario con una sonrisa condescendiente. Una maqueta encantadora, Mateo. Pero esto es un concurso de ciencias, no de manualidades. Hablemos de la física real. El tono del director cambió el ambiente de la sala al instante. La calidez se evaporó, reemplazada por una frialdad académica. Dices que tu diseño es resistente. Muy bien. Dime entonces, ¿cuál es la fórmula exacta que usarías para calcular la frecuencia de resonancia armónica de la plataforma principal bajo vientos de fuerza 8 en la escala de Beaufort, teniendo en cuenta la elasticidad de tus cables de suspensión? La pregunta fue un misil, diseñado para destruir. Era una cuestión de nivel universitario, rebuscada y malintencionada. El silencio en el salón de actos fue total. Mateo se quedó helado. Conocía el concepto de resonancia, Elena se lo había explicado, pero la fórmula exacta, con todas sus variables complejas. Su mente se quedó en blanco. Miró a su padre, cuya breve sorpresa se había transformado de nuevo en una mueca de decepción. Lo sabía, parecía decir su rostro. Al final siempre fallas. La caída era inminente y brutal. El pánico se apoderó de Mateo. El micrófono parecía un objeto extraño en su mano sudorosa. Las caras del público se volvieron borrosas. Solo podía ver la sonrisa triunfante del director Jiménez y el rostro de piedra de su padre. No recuerdo la fórmula exacta, balbuceó, su voz volviendo a ser un susurro roto. El director asintió lentamente, como si confirmara una verdad evidente. Ya veo. Mucha imaginación, pero poca base científica. Gracias por tu tiempo, Mateo. Estaba a punto de descartarlo, de humillarlo frente a todos. Ricardo bajó la cabeza, frotándose la frente con un gesto de vergüenza ajena. Era el fin. La humillación pública que tanto temía se estaba haciendo realidad. Elena, desde el fondo, sintió un dolor agudo en el pecho, como si la pregunta se la hubieran hecho a ella. Vamos, Mateo, piensa, tú puedes, pensó con todas sus fuerzas. Pero el niño parecía a punto de romperse. Estaba a un segundo de salir corriendo del escenario, de confirmar para siempre la etiqueta de fracaso que le habían impuesto. Algo estaba a punto de romperse. Justo cuando Mateo iba a darse la vuelta, su mirada se cruzó con la de Elena al fondo de la sala. Ella no parecía decepcionada ni enfadada. Lo miraba con la misma calma, la misma fe inquebrantable que le había mostrado en la cocina durante tantas noches. Le dedicó un casi imperceptible asentimiento, un gesto que decía, confía en ti, muéstrales tu verdad. Ese pequeño gesto fue un ancla en medio de la tormenta. Mateo respiró hondo. La desesperación se transformó en una extraña calma, en una oleada de desafío. Se giró de nuevo hacia el director Jiménez, pero esta vez su postura era diferente. Más erguida. Más segura. Tiene razón, señor director. No recuerdo la fórmula exacta. Porque una fórmula es solo una receta. Y yo no soy un cocinero, soy un arquitecto, permítame que se lo explique. Sin esperar respuesta, dejó el micrófono en la mesa, cogió un rotulador, y se acercó a la pizarra blanca que había a un lado del escenario. El público contuvo el aliento. Nadie esperaba esa reacción. ¿Qué iba a hacer ese niño? Una fórmula nos dice, ¿qué pasa? Pero no, ¿por qué pasa? Comenzó Mateo, su voz ahora clara y firme. Empezó a dibujar en la pizarra. No ecuaciones, sino diagramas. Dibujó un puente estándar, mostrando cómo las fuerzas del viento podían crear una oscilación peligrosa, como un columpio. La fórmula que usted menciona intenta predecir cuándo se romperá el columpio, explicó. Luego, al lado, dibujó su propio diseño. Mi puente no lucha contra el viento. Baila con él.
Con líneas rápidas y precisas, demostró cómo su sistema de armadura híbrido y los contrapesos sutiles no eliminaban la vibración, sino que la canalizaban, la distribuían por toda la estructura, disipando la energía de forma segura. No se trata de ser más fuerte que el viento, se trata de ser más inteligente. La explicación era tan lúcida, tan visualmente poderosa, que todo el mundo en la sala, desde los niños hasta los padres, pudo entender un concepto de ingeniería increíblemente complejo. El director Jiménez se quedó sin palabras, con la boca ligeramente abierta. Ricardo levantó la vista de golpe, atónito. Un hombre sentado en la primera fila del jurado, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó. Era un hombre de unos 60 años con el pelo blanco y unas gafas de diseño. «Soy Santiago Calatrava», dijo, y un murmullo recorrió la sala. Era uno de los arquitectos más famosos del mundo, el jurado invitado especial del que nadie sabía. Se acercó al escenario, ignorando por completo al director. Miró la maqueta, luego los dibujos en la pizarra, y finalmente a Mateo. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y emoción. «Chico, lo que acabas de hacer. Eso no se aprende en los libros de texto. Eso es instinto, es visión. Has resuelto un problema de una forma que muchos ingenieros con 30 años de experiencia no habrían concebido». Se giró hacia el público. «Esto no es un proyecto de ciencias. Esto es el futuro de la ingeniería. Este chico es un genio». El elogio, viniendo de una leyenda como él, fue como una explosión. El silencio se rompió con un estallido de aplausos espontáneos. Calatrava se volvió hacia Mateo, su expresión llena de una curiosidad genuina. «La pregunta del director era injusta, pero tu respuesta ha sido brillante. Dime, ¿quién te ha enseñado a pensar de esta manera? ¿Quién es tu mentor?» Todos los ojos estaban fijos en Mateo. El director parecía querer que se lo tragara la tierra. Ricardo estaba pálido, su mundo de certeza se desmoronaba. Mateo miró a su padre, luego al famoso arquitecto, y finalmente su mirada volvió a buscar a Elena al fondo de la sala. Tomó una decisión. Caminó de vuelta a la mesa, cogió algo de su mochila y lo levantó para que todos lo vieran. Era un objeto sencillo, de tapa dura y negra, gastado por el uso. «Todo empezó aquí», dijo Mateo, su voz resonando con una nueva autoridad. «En este cuaderno ***. Abrió una página al azar, mostrando los bocetos y cálculos. Pero los dibujos no servían de nada sin alguien que me enseñara a leerlos. Mi verdadera profesora, mi mentora, fue Elena. La mujer que trabaja en mi casa. Ella me enseñó a entender el mundo a mi manera». Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El impacto de sus palabras fue sísmico. Un silencio atronador cayó sobre el salón de actos, seguido de un murmullo de incredulidad. Todas las cabezas, como un solo organismo, se giraron hacia el fondo de la sala, donde Elena permanecía inmóvil, atrapada en el centro de todas las miradas. Su rostro se encendió, una mezcla de pánico y de un inmenso orgullo por Mateo. Ricardo se quedó petrificado en su asiento. La revelación no solo lo había humillado, lo había aniquilado. La mujer a la que consideraba una simple empleada, una parte invisible del mobiliario de su casa, era la responsable del momento de genialidad de su hijo. La persona a la que había despreciado, la que había intentado mantener en su lugar, era la única que había visto el verdadero valor de Mateo. La ironía era tan brutal, tan pública que no pudo soportarla. Se levantó de su asiento, sin mirar a nadie, y caminó hacia la salida con la rigidez de un autómata, pasando junto a Elena sin atreverse a mirarla a los ojos. El hombre más poderoso de la sala, acababa de ser derrotado por la verdad de un niño, y la sabiduría de una mujer a la que nunca había visto realmente. El director Jiménez intentó recuperar el control, balbuceando algo sobre las reglas del concurso, pero ya nadie le escuchaba. Santiago Calatrava subió al escenario, puso una mano en el hombro de Mateo, y levantó el brazo del niño como si fuera un campeón de boxeo. «Damas y caballeros, tenemos un ganador», proclamó. El salón de actos estalló en una ovación ensordecedora. Los flashes de los teléfonos móviles de los padres crearon una tormenta de luz alrededor de Mateo y su puente. El niño miraba a la multitud, abrumado, pero por primera vez en su vida, no se sentía pequeño ni asustado. Se sentía visto, buscó a Elena entre la gente. Sus miradas se encontraron a través de la sala llena de gente, y en ese instante, compartieron una sonrisa que sellaba su victoria. No era solo la victoria en un concurso de ciencias. Era la victoria de la empatía sobre la arrogancia, de la creatividad sobre la rigidez.
del verdadero conocimiento sobre las meras calificaciones. Era la prueba de que un sueño, por muy pequeño o secreto que sea, puede construir puentes capaces de soportar cualquier tormenta. Y en ese momento, ambos supieron que nada volvería a ser igual. ¿Elena Vega?, preguntó Calatrava a Elena cuando la multitud empezó a dispersarse. Se había acercado a ella mientras Mateo era rodeado por compañeros que ahora lo miraban con admiración. Elena asintió, nerviosa. ¿La misma Elena Vega que ganó el Premio Nacional de Proyectos Fin de Carrera hace 15 años con una tesis sobre estructuras biónicas? Elena se quedó sin aliento. ¿Cómo lo sabe? Yo estaba en ese jurado, dijo el arquitecto con una sonrisa amable. Nunca olvidé ese proyecto. Era brillante. Me pregunté muchas veces qué había sido de aquella joven promesa. El mundo de la arquitectura perdió un gran talento. La revelación de su identidad secreta, justo después de la de Mateo, dejó a Elena temblando. Su pasado, el que había enterrado tan profundamente, acababa de volver a la vida de la forma más inesperada. La vida me llevó por otros caminos, consiguió decir. Calatrava la miró con comprensión. Bueno, parece que la arquitectura nunca te abandonó del todo. Lo que has hecho con este chico es más importante que cualquier edificio. Has construido una vida. ¿Por qué no me lo dijiste?, le preguntó Mateo más tarde, mientras recogían la maqueta. Su voz no contenía reproche, solo una curiosidad teñida de asombro. No era importante, Mateo. Lo importante eras tú, respondió Elena con sencillez. Era tu historia, no la mía. Mateo negó con la cabeza. No, Elena. Ahora es nuestra historia. La miró, con una madurez que no tenía la semana anterior. Gracias. No solo por enseñarme sobre puentes. Gracias por enseñarme a construirme a mí mismo. En ese momento, ya no eran solo un niño y su cuidadora. Eran socios, cómplices, dos arquitectos que habían diseñado y construido juntos algo mucho más valioso que una maqueta: la confianza de Mateo. La victoria en el concurso era solo el primer pilar de una estructura mucho más grande que estaban destinados a crear. El internado militar en Suiza, la desaprobación de su padre, las malas notas, todo eso parecía ahora parte de un pasado lejano, los cimientos de una historia de superación que acababa de comenzar. Y ambos sabían que a partir de ahora construirían el futuro juntos. Mientras salían del colegio, el jardinero Javier los esperaba junto a la furgoneta. Tenía una sonrisa ancha y genuina en su rostro arrugado. Sabía que lo conseguiríais, dijo, ayudándolos a cargar la maqueta con un cuidado infinito. Vi a la señora leyendo esos libros tan raros por la noche. Sabía que tramaban algo bueno. Su complicidad silenciosa, su fe discreta en su proyecto secreto, conmovió a Elena. En un mundo dominado por la grandilocuencia de Ricardo, habían sido los pequeños actos de bondad y confianza de la gente invisible los que habían hecho posible el milagro. Javier, con su silencio, y Elena, con su sabiduría oculta, habían formado una red de seguridad invisible bajo el trapecio en el que Mateo había realizado su salto mortal. Era una lección que ninguno de los dos olvidaría. Los verdaderos pilares que sostienen el mundo no siempre son los más grandes o los más visibles. A veces, son los más humildes, los que trabajan en la sombra, los que con su apoyo silencioso permiten que otros alcancen las estrellas y demuestren su verdadero potencial. El viaje de vuelta a la mansión fue extrañamente silencioso, pero no era el silencio tenso y opresivo de antes. Era un silencio lleno de pensamientos, de emociones procesándose. Mateo sostenía el trofeo del primer premio en su regazo. Un objeto de plástico dorado que parecía ridículamente pequeño en comparación con la magnitud de lo que había logrado. Elena conducía, con la vista fija en la carretera, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, repasando los acontecimientos del día. La humillación de Ricardo, la validación de Calatrava, la revelación de su propio pasado, todo se arremolinaba en su cabeza. ¿Qué crees que pasará ahora?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. La pregunta flotó en el aire, cargada de incertidumbre. Elena no tenía la respuesta. Podía ser despedida esa misma noche. Ricardo podría redoblar su furia y enviar a Mateo al internado de todos modos, solo por despecho. El futuro era una página en blanco. No lo sé, Mateo, respondió honestamente, pero pase lo que pase, hoy has demostrado quién eres, y eso, nadie te lo puede quitar. Cuando llegaron a la mansión, las luces estaban encendidas. El coche de Ricardo estaba aparcado en la entrada. El corazón de Elena dio un vuelco. Se preparó para lo peor.
Una confrontación, el despido, la orden de hacer las maletas. Entraron en la casa. El gran vestíbulo de mármol estaba en silencio. No había rastro de Ricardo. Dejaron la maqueta y el trofeo en el salón, donde parecían objetos de otro planeta en medio del lujo frío y calculado. «Será mejor que te vayas a tu cuarto, Mateo», dijo Elena en voz baja. «Yo hablaré con tu padre si aparece». Mateo asintió, pero antes de subir las escaleras, se giró y la abrazó con fuerza. «Pase lo que pase, gracias por todo, Elena». El abrazo fue breve, pero lo dijo todo. Fue la confirmación de que su alianza era inquebrantable, forjada en el fuego de la adversidad. Elena se quedó sola en el inmenso salón, esperando el veredicto. La mansión, que había sido su refugio y su prisión durante tanto tiempo, nunca le había parecido tan grande y tan vacía. La batalla había terminado, pero la guerra por el futuro de Mateo aún no estaba ganada. ¿Crees que un trofeo de plástico cambia algo? La voz de Ricardo la sobresaltó. Estaba de pie en la sombra, al final del salón, junto a la chimenea apagada. No lo había visto al entrar. Su rostro era indescifrable, una mezcla de ira, confusión, y algo que Elena no pudo identificar. Salió de las sombras y se acercó a la maqueta del puente. La miró durante un largo rato, sin tocarla. «Lo humillaste. Me humillaste a mí. Delante de todos mis conocidos. Delante de Calatrava». Su voz no era alta, pero cada palabra era como un trozo de hielo. Elena se mantuvo firme. «Yo no humillé a nadie, Ricardo. Su hijo demostró su talento. Un talento que usted se negaba a ver. Por primera vez, le hablaba de tú a tú, sin el filtro de empleada a jefe. Ya no tenía nada que perder». Ricardo levantó la vista de la maqueta y la miró fijamente. «Un talento para las manualidades. ¿De qué le va a servir eso en la vida real? ¿Va a construir puentes de palitos para ganarse la vida?» El desprecio seguía ahí, pero había una grieta en su armadura de arrogancia. Una duda. «Él no construyó un puente de palitos», replicó Elena, su voz tranquila pero firme. «Él resolvió un problema. Vio una solución donde otros solo veían una ecuación. Eso no es una manualidad, es innovación. Es el tipo de pensamiento que construye imperios. Imperios mucho más sólidos que los que se basan solo en el dinero». Ricardo se quedó en silencio, procesando sus palabras. Caminó hacia la gran ventana que daba al jardín. «Calatrava me llamó», dijo finalmente dándole la espalda. «Me ofreció una beca completa para Mateo en la mejor escuela de diseño de Zúrich. Y una plaza para él en su estudio cuando termine. La oferta era la validación definitiva, una oportunidad que el dinero de Ricardo no podría haber comprado. Era la prueba irrefutable de que Elena tenía razón. Y esa verdad era una píldora muy amarga de tragar para un hombre como él. El silencio se alargó, pesado y denso. El futuro de Mateo pendía de la respuesta de aquel hombre orgulloso y herido, que ahora tenía que elegir entre su ego y la felicidad de su hijo. ¿Qué camino tomaría? «¿Y tú?», preguntó Ricardo, todavía de espaldas a ella. «¿Qué hay de ti? Calatrava también me habló de ti. De una promesa perdida de la arquitectura». Se giró lentamente, y por primera vez, Elena vio algo en sus ojos que no era arrogancia ni desprecio. Era una especie de respeto a regañadientes. Una curiosidad genuina. «¿Por qué? ¿Por qué lo dejaste? ¿Y por qué trabajas aquí, limpiando el polvo de mis trofeos, cuando podrías estar diseñando los tuyos?» La pregunta era directa, desarmante. Elena sintió que el muro que había construido alrededor de su pasado se resquebrajaba. Tomó una respiración profunda. «Mi familia lo perdió todo. Mis padres se enfermaron. Tuve que elegir entre mis sueños y mis responsabilidades. Elegí mi familia», dijo con sencillez. «Y cuando ellos se fueron, ya era demasiado tarde para volver atrás». A veces, la vida no te da las opciones que quieres, solo las que tienes. No había autocompasión en su voz, solo la aceptación tranquila de una realidad dolorosa. Su respuesta, tan honesta y digna, pareció desarmar a Ricardo por completo. Ricardo se acercó a ella, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. La miró como si la viera por primera vez, no a la empleada sino a la mujer, a la arquitecta. A la persona que había logrado lo que todos sus tutores y psicólogos caros no habían podido, conectar con su hijo. «Le fallé, ¿verdad?», dijo en voz baja, casi para sí mismo. No era una pregunta para Elena, era una confesión. El reconocimiento de su propia ceguera, de su propio fracaso como padre.
En ese momento, Elena no vio a un millonario poderoso, vio a un hombre perdido, un hombre que había confundido el precio de las cosas con su valor. Un hombre que, en su obsesión por construir un heredero a su imagen y semejanza, casi había destruido al niño único y brillante que tenía delante. La victoria de Mateo en el concurso no solo había revelado el talento del niño, había expuesto la profunda pobreza emocional de su padre. El clímax no había sido solo la ovación del público, sino ese instante de dolorosa autoconciencia en la soledad de su propia casa. «Nunca es tarde para empezar a construir un puente diferente con él», dijo Elena suavemente. La metáfora era obvia pero apropiada. Ricardo asintió lentamente, sus ojos fijos en la maqueta que brillaba bajo las luces del salón. La pequeña estructura, hecha de madera y esperanza, se había convertido en un símbolo de todo lo que había estado a punto de perder. La sala, que siempre había sido un monumento a sus éxitos pasados, ahora era el escenario de su lección más importante. El silencio ya no era una ausencia de sonido, sino un espacio para la reflexión, para la posibilidad de un nuevo comienzo. El futuro de Mateo ya no parecía una página en blanco, sino el primer borrador de un plano nuevo y emocionante. Un plano que, quizás por primera vez, padre e hijo podrían empezar a dibujar juntos. Pero para eso, Ricardo tendría que aprender un nuevo lenguaje, el que Elena y Mateo hablaban con tanta fluidez, el lenguaje del corazón. Y esa sería la construcción más difícil de toda su vida. «¿Qué quieres, Elena?», preguntó Ricardo finalmente, su voz desprovista de toda su arrogancia habitual. «¿Un aumento? ¿Una recomendación? Dime tu precio». Elena sonrió, una sonrisa triste y sabia. «Hay cosas que no tienen precio, Ricardo. La confianza de un niño, la oportunidad de ayudar a alguien a encontrar su camino, eso no se puede comprar». Hizo una pausa mirando la maqueta. «Lo único que quiero es que Mateo sea feliz. Que tenga la oportunidad de ser quien realmente es, no quien tú quieres que sea. Déjalo ir a Zúrich. Déjalo construir sus propios sueños». Su petición no era para ella, era para Mateo. Su generosidad, su falta de interés propio, fue el golpe final a la visión del mundo de Ricardo. Él, que creía que todo el mundo se movía por el interés personal, se encontraba frente a alguien que actuaba puramente por afecto y convicción. Era una fuerza que no entendía, pero cuyo poder acababa de presenciar de forma devastadora. Y supo, con una certeza absoluta, que no podía ignorarla. Ricardo miró por la ventana hacia la oscuridad del jardín, como si buscara respuestas en la noche. El reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre solo, rodeado de una riqueza que de repente le parecía vacía y sin sentido. Había pasado su vida acumulando posesiones, construyendo un imperio de hormigón y acero, pero se había olvidado de construir un hogar. Se había olvidado de escuchar, de entender, de amar incondicionalmente. El éxito de Mateo no había sido a pesar de él, sino a pesar de su ausencia. Había sido un éxito cultivado en secreto, en la calidez de una cocina, por una mujer a la que pagaba para que fuera invisible. «Lo haré», dijo, su voz ronca por la emoción. «Irá a Zúrich. Y tú deberías ir con él». La oferta sorprendió a Elena. «¿Yo? ¿Por qué?» Ricardo se giró y la miró, y en sus ojos había una nueva luz, la de alguien que ha vislumbrado un camino diferente. «Porque él te necesita. Y porque el mundo de la arquitectura también te necesita. Ya es hora de que dejes de cuidar los trofeos de otros, y empieces a construir los tuyos». La tensión que había atenazado a Elena durante meses finalmente se disolvió. Sintió una oleada de alivio tan intensa que tuvo que apoyarse en una silla. No era solo la victoria de Mateo, era también la suya. La oportunidad de recuperar su sueño, la vida que había sacrificado, se le presentaba de la forma más inesperada. Miró a Ricardo, y por primera vez, sintió una punzada de compasión por él. Había necesitado una humillación pública para abrir los ojos, para darse cuenta de lo que realmente importaba. Quizás, solo quizás, había esperanza para él también. «Gracias», susurró ella. No eran solo gracias por la oferta. Eran gracias por haber visto finalmente la verdad. La noche, que había comenzado con la amenaza de una confrontación final, terminaba con la promesa de un nuevo amanecer para los tres. El puente que Mateo había construido en el escenario, había logrado su propósito más profundo.
No solo había conectado dos lados de un escenario, había comenzado a conectar a tres almas que se habían perdido en la soledad de aquella inmensa y lujosa mansión. Ahora, si me disculpas, creo que tengo que tener una conversación con mi hijo, dijo Ricardo, y por primera vez, la palabra hijo sonó con una calidez genuina. Subió las escaleras, no con los pasos firmes y arrogantes de siempre, sino con la vacilación de alguien que se adentra en un territorio desconocido. Elena se quedó sola en el salón, con la maqueta del puente. La tocó con la punta de los dedos, sintiendo la textura de la madera, la tensión de los hilos. Era más que una maqueta. Era un testamento. Un monumento a la resiliencia de un niño, a la fe de una mujer, y a la idea de que la verdadera inteligencia no se mide con notas, sino con la capacidad de crear, de conectar y de inspirar. Y mientras oía los murmullos de una conversación que empezaba en el piso de arriba, una conversación que esperaba que fuera la primera de muchas, Elena supo que su trabajo en esa casa había terminado. Pero su verdadera obra, la de construir futuros, no había hecho más que empezar. La victoria era completa. ¿Por qué no me dijiste nada, papá? ¿Sobre el internado? Oyó Elena la voz de Mateo desde lo alto de la escalera. Su tono no era acusador, sino simplemente curioso. Hubo una larga pausa antes de que Ricardo respondiera. Porque fui un tonto, Mateo. Un tonto orgulloso y ciego. Estaba tan obsesionado con que fueras como yo, que no me di cuenta de lo increíble que eras siendo tú mismo. Lo siento. Las palabras lo siento, tan raras, tan imposibles en boca de Ricardo, resonaron en el silencio de La disculpa flotó en el aire denso de la mansión, una palabra tan extraña en aquella casa que parecía tener un peso físico. Mateo no se apartó, simplemente miró a su padre, estudiándolo como si fuera uno de sus complejos diseños estructurales, buscando el punto de apoyo, la posible falla. No había ira en sus ojos, sino una profunda y agotada tristeza, la de un niño que había luchado demasiado tiempo solo. Lo siento, no arregla que me sintiera roto, papá, dijo Mateo, su voz sorprendentemente firme. Cada vez que mirabas mis notas, sentía que me rompía un poco más por dentro. Creía que el problema era yo, que mi cerebro no funcionaba. Ricardo dio un paso atrás, como si las palabras de su hijo lo hubieran golpeado físicamente. Por primera vez en su vida, estaba completamente desarmado. No había un trato que cerrar, ni un empleado que despedir, ni una estrategia financiera que aplicar. Solo estaba la verdad cruda y dolorosa de su fracaso como padre, expuesta bajo las luces de su propio salón. Elena, que había permanecido en un discreto segundo plano, sintió que debía irse, que aquel era un momento sagrado e íntimo entre padre e hijo. Pero una parte de ella sabía que su presencia era necesaria, como un testigo silencioso de que el cambio era real. Era el ancla que mantenía a flote esa frágil conversación. Ricardo tragó saliva, la arrogancia que siempre había sido su armadura ahora hecha añicos en el suelo. Lo sé, Mateo. Y no hay día que pase en el futuro en que no me arrepienta de ello. Yo no sé cómo hacer esto. Mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Solo me enseñó a trabajar, a ganar, a ser el mejor. Pensé que si te exigía lo mismo, te estaría preparando para el mundo. Pensé que te estaba dando las herramientas para ser fuerte. Era una confesión torpe. Una justificación que sonaba hueca incluso para él, pero era lo único que tenía. Era la verdad de un hombre que había aprendido a construir un imperio pero nunca un hogar. Mateo escuchó en silencio, absorbiendo las palabras. Vio a su padre no como el gigante todopoderoso que siempre había temido, sino como un hombre limitado por su propia historia, por sus propias heridas no curadas. Pero yo no soy tu papá, respondió Mateo con una simplicidad devastadora. A mí no me importa ser el mejor. Solo quería que me vieras. Que vieras lo que me gusta hacer, lo que se me da bien, aunque no fueran las matemáticas. La conversación no era sobre un internado o un concurso de ciencias. Era sobre algo mucho más fundamental. La necesidad de un hijo de ser amado por quien es, no por quien se espera que sea. Tienes razón. He sido un ciego, admitió Ricardo, su voz finalmente quebrándose. Se sentó en el borde de uno de sus carísimos sofás, el mismo en el que solía ignorarlo mientras leía informes financieros, y pareció encogerse. Por primera vez parecía vulnerable. Quiero aprender a verte, Mateo, de verdad. No sé si sé cómo, pero quiero intentarlo, si me dejas. La petición fue tan humilde, tan despojada de su autoridad habitual, que conmovió a Mateo. Se acercó y se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ellos, un espacio que representaba años de distancia emocional que ahora, quizás, podrían empezar a cruzar. Está bien, papá, dijo Mateo.
podemos intentarlo. No fue una absolución total, ni un final de cuento de hadas. Fue algo mucho más real y valioso. El comienzo de una reconstrucción. Un primer boceto de un puente nuevo, diseñado no con acero y hormigón, sino con palabras de arrepentimiento y la frágil esperanza de la aceptación. Elena, desde su rincón, sonrió por primera vez esa noche. La estructura más importante de todas, la de una familia, acababa de superar la prueba de carga más difícil de su historia, y contra todo pronóstico, no se había derrumbado. A la mañana siguiente el desayuno fue un acto revolucionario. No por lo que se dijo, sino por lo que no estaba presente. La tableta de Ricardo no estaba sobre la mesa. El silencio no era tenso sino expectante. En lugar de leer las noticias de la bolsa, Ricardo miraba la maqueta del puente, que habían colocado en el centro de la mesa como un trofeo de guerra. Estuve pensando en tu diseño toda la noche, Mateo, comenzó Ricardo, su voz un poco insegura. ¿Cómo se te ocurrió la idea de las turbinas eólicas integradas? Es genial. Mateo, sorprendido, levantó la vista de sus cereales. Su padre nunca le había preguntado por sus ideas. Bueno, pensé que los puentes siempre están expuestos al viento, así que, ¿por qué desperdiciar toda esa energía? Podría autoabastecerse e incluso dar energía a las comunidades cercanas. Empezó a hablar con entusiasmo, usando las manos para describir los flujos de aire, y Ricardo lo escuchaba. De verdad lo escuchaba, haciendo preguntas, mostrando una curiosidad genuina. Elena servía el café, sintiendo que estaba presenciando un milagro cotidiano. La cocina, su antiguo refugio secreto, se había convertido en el centro de un nuevo tipo de comunicación en la casa. Más tarde ese día, Ricardo pidió a Elena que se reuniera con él en el despacho. El corazón de ella latió con fuerza, una mezcla de viejos miedos y nuevas esperanzas. El despacho, antes un lugar de intimidación, ahora parecía diferente. Ricardo no se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba, sino en una de las sillas para visitantes, invitándola a sentarse frente a él como a una igual. Elena, no hay palabras para agradecerte lo que has hecho por mi hijo. Le has salvado, dijo sin rodeos. Y me has salvado a mí de cometer el mayor error de mi vida. Ella simplemente asintió, sin saber qué decir. Anoche te hice una oferta, continuó él. Y quiero que sepas que no era fruto de la emoción del momento. Hablaba en serio. Quiero financiar la finalización de tu carrera de arquitectura, no como un regalo sino como una inversión, la mejor inversión que he hecho en mi vida. La oferta era real, tangible. La llave para reabrir la puerta a la vida que había creído perdida para siempre. Pero una duda persistía en su mente. ¿Puedo confiar en este cambio?, pensó ella. Aprecio su oferta, Ricardo, de verdad. Pero no puedo aceptarla, dijo Elena, y la sorpresa en el rostro de Ricardo fue evidente. No quiero su caridad. Lo que hice por Mateo, lo hice porque lo quiero, y porque creía en él, no para obtener una recompensa. Ricardo la miró, y por primera vez, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Sabía que dirías eso. Y es precisamente por eso que no es caridad, Elena. Es una propuesta de negocio. Se levantó y caminó hacia la ventana, su mente trabajando a la velocidad de siempre, pero en una dirección completamente nueva. He pasado mi vida construyendo edificios que me hacen ganar dinero. Edificios de oficinas, centros comerciales, estructuras sin alma. Ayer, viendo a Mateo, viendo lo que creasteis juntos, me di cuenta de que quiero construir algo diferente. Algo que importe. Se giró hacia ella, sus ojos brillando con una nueva idea. Quiero crear una fundación. La Fundación Suárez para Jóvenes Creadores. Una organización que buscará y financiará a niños como Mateo, niños con talentos diferentes que el sistema educativo ignora. Y quiero que tú la dirijas. Quiero que seas la arquitecta jefe, la que diseñe los centros, la que guíe a los mentores. La propuesta la dejó sin aliento. No era solo una oportunidad para terminar sus estudios, era una oportunidad para liderar. Para crear un legado, para multiplicar lo que había hecho por Mateo, a una escala mucho mayor. Era una oportunidad para transformar su doloroso pasado en un futuro lleno de propósito. Y Mateo será tu primer socio junior, añadió Ricardo. Aprenderá a tu lado, en proyectos reales. La oferta de Calatrava para Zurich sigue en pie, por supuesto, pero esto sería nuestro. Algo que construiríamos juntos, los tres. La idea era tan audaz, tan llena de esperanza, que barrió las últimas dudas de Elena.
Este no era el viejo Ricardo, el hombre que solo veía números. Este era un hombre nuevo, uno que había aprendido que el verdadero valor no se mide en metros cuadrados, sino en vidas cambiadas. «Acepto», dijo Elena, y la palabra resonó en el despacho, no como la sumisión de una empleada, sino como la afirmación de una socia. El primer proyecto de la firma Suárez y Vega acababa de ser aprobado, y su primer edificio sería uno construido sobre los cimientos de la redención. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad constructiva, tanto literal como figuradamente. La mansión se transformó. Los planos y bocetos reemplazaron a los informes financieros en la mesa del salón. Las conversaciones sobre las notas fueron sustituidas por debates apasionados sobre materiales sostenibles y diseño biofílico. Ricardo, Elena y Mateo se convirtieron en un equipo improbable, uniendo la visión empresarial de uno, el genio del diseño de la otra, y la creatividad pura del tercero. Ricardo descubrió que tenía un talento oculto para identificar problemas logísticos en los diseños de Elena y Mateo, y por primera vez, su naturaleza crítica se convirtió en una herramienta útil en lugar de un arma destructiva. Aprendió a hacer preguntas en lugar de dar órdenes, a sugerir en lugar de imponer. He pasado 40 años construyendo muros, y ahora tengo que aprender a construir puentes, pensó una noche mientras revisaba un plano con ellos. La ironía no se le escapaba, y por primera vez en su vida, le resultaba reconfortante. El cambio era difícil, pero cada pequeño paso en la dirección correcta se sentía como una victoria personal. Una tarde, mientras Elena y Ricardo revisaban los estatutos de la nueva fundación, sentados uno al lado del otro en el despacho, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo bolígrafo. Fue un contacto breve, accidental pero cargado de una electricidad inesperada. Ambos retiraron sus manos rápidamente, un ligero rubor subiendo por las mejillas de Elena. Se miraron por un instante, y en ese cruce de miradas hubo un reconocimiento silencioso de que algo más estaba cambiando entre ellos. No era romance, no todavía, pero era una profunda corriente de respeto mutuo y admiración. Ricardo vio en ella no solo a una arquitecta brillante, sino a una mujer de una fuerza y una integridad extraordinarias. Elena vio en él no al jefe arrogante, sino a un hombre que luchaba por ser mejor. Un hombre capaz de una transformación profunda. Aquel simple gesto, aquel breve contacto fue la primera piedra de un tipo de estructura completamente diferente, una que ninguno de los dos había planeado construir pero cuya posibilidad, de repente, parecía tan real y sólida como el roble de la mesa que los separaba. Mateo floreció en ese nuevo ambiente. La libertad de explorar sus ideas, combinado con la guía experta de Elena y el nuevo apoyo de su padre, desató una creatividad explosiva. Sus diseños se volvieron más audaces, más innovadores. Pasaba horas en su habitación, pero ya no mirando por la ventana con apatía, sino trabajando en su mesa de dibujo, rodeado de libros y prototipos. Un día, Ricardo entró en su cuarto y lo encontró completamente absorto. No dijo nada, simplemente se quedó en la puerta observándolo, una sonrisa de puro orgullo en su rostro. Más tarde, ese mismo día, le entregó un regalo. Era un estuche de cuero, y dentro había un juego de herramientas de dibujo profesionales de la más alta calidad y un nuevo cuaderno de bocetos, de tapa dura y negra, idéntico al que Elena había rescatado de la basura meses atrás, pero este estaba vacío, listo para ser llenado con nuevos sueños. Para el arquitecto jefe más joven de Madrid, dijo Ricardo. Mateo cogió el regalo, sus ojos brillando de gratitud. El círculo se había cerrado. El símbolo de su antigua vergüenza se había transformado en el emblema de su futuro prometedor. La partida hacia Zúrich fue agridulce. Mateo iba a aceptar la beca de Calatrava, y Elena lo acompañaría, no como empleada, sino como estudiante de posgrado en la misma universidad, retomando su carrera donde la había dejado. Ricardo los acompañó al aeropuerto. La despedida en la terminal no fue fría ni formal, fue cálida y llena de promesas. «Construid cosas hermosas», les dijo Ricardo, abrazando a su hijo con una fuerza que lo sorprendió. Luego se giró hacia Elena. «Y vuelve pronto, socia. Tenemos una fundación que dirigir». Le tendió la mano, pero en un impulso, Elena se inclinó y le dio un beso en la mejilla. «Lo haremos», prometió. Mientras se alejaban hacia el control de seguridad, Mateo y Elena se giraron para despedirse una última vez. Ricardo seguía allí, mirándolos, y no parecía el magnate solitario y poderoso de antes. Parecía un padre,
un hombre que había aprendido la lección más importante de su vida, que la verdadera riqueza no consiste en poseerlo todo, sino en tener a alguien con quien compartir los planos del futuro. Los años en Zúrich pasaron volando, llenos de estudio, trabajo y descubrimiento. Mateo y Elena no solo fueron compañeros de estudio, sino el mejor apoyo el uno para el otro. Él la ayudó con la tecnología de diseño más moderna, y ella lo guió con su sabiduría y experiencia. Juntos, se convirtieron en una fuerza creativa formidable, ganando varios premios universitarios y llamando la atención del mundo de la arquitectura. Se comunicaban con Ricardo casi a diario, no para informar, sino para colaborar. Las videollamadas a tres bandas se convirtieron en una rutina, donde discutían los avances de la fundación, revisaban las solicitudes de becas de otros jóvenes talentos, y esbozaban los primeros proyectos que construirían a su regreso. La distancia física no debilitó su vínculo, al contrario, lo fortaleció. Aprendieron a trabajar como un equipo global, sentando las bases de lo que se convertiría en la firma de arquitectura Suárez y Vega, una firma que no solo construiría edificios, sino que también reconstruiría vidas, empezando por las suyas. El regreso a Madrid fue un triunfo silencioso. Ya no volvían a una mansión fría, sino a un hogar lleno de vida. La fundación ya estaba en pleno funcionamiento, ayudando a docenas de jóvenes. Su primer gran encargo no fue un rascacielos de lujo, sino un proyecto que ellos mismos propusieron. El diseño de un centro comunitario en el barrio obrero donde Elena había crecido. Querían devolver a la comunidad algo de lo que la vida les había dado. Ricardo no solo aprobó el proyecto, sino que duplicó la financiación de su propio bolsillo, insistiendo en que se utilizaran los mejores materiales y las tecnologías más sostenibles. Si vamos a construir algo, vamos a hacerlo bien. Vamos a construir un símbolo de esperanza, dijo en la primera reunión del proyecto. Y mientras los tres se inclinaban sobre la primera maqueta del centro, la luz del sol de la tarde entrando por la ventana del despacho, la imagen era la de una familia unida por un propósito común, una estructura perfectamente equilibrada y construida para durar. El día de la inauguración del Centro Creativo Elena Vega, fue un evento que llenó las páginas de los periódicos locales, no solo por su impresionante arquitectura, sino por la historia que había detrás. El edificio era una maravilla de luz y espacio, con talleres de arte, laboratorios de tecnología, y un gran auditorio. En la ceremonia de inauguración, el alcalde de Madrid elogió el proyecto como un ejemplo de filantropía con alma. Ricardo, en lugar de dar un discurso pomposo, simplemente dijo unas pocas palabras. Este edificio no está hecho de ladrillos y cristal. Está hecho de la creencia de que cada niño tiene un don, y nuestra única obligación es ayudarle a encontrarlo. Mi hijo me enseñó eso. Y una mujer muy sabia se lo enseñó a él. Sus ojos buscaron a Elena y a Mateo entre la multitud, y la sonrisa que compartió con ellos valía más que cualquier aplauso. La placa de bronce en la entrada no llevaba el nombre de Ricardo, sino el de Elena. Una reparación pública y un reconocimiento a la verdadera arquitecta de todo aquel milagro. 10 años después de aquel concurso de ciencias que lo cambió todo, la firma Suárez y Vega era un referente en la arquitectura social. Habían construido 5 edificios públicos de gran impacto, 2 escuelas, una biblioteca, un centro de salud, y aquel primer centro comunitario que seguía siendo su proyecto más querido. Aquella tarde, Mateo, ahora un joven y prometedor profesional, y Elena, su socia y mentora, caminaban por el parque que rodeaba el centro. El edificio brillaba bajo el sol del atardecer, lleno de las risas de los niños que asistían a los talleres. Ricardo, un hombre visiblemente cambiado, más relajado y con el pelo encanecido en las sienes, se unió a ellos. Se quedaron los tres en silencio por un momento, observando su obra. La estructura era hermosa, pero lo que contenía era aún más valioso. Oportunidades, sueños, futuros. Un niño salió corriendo del centro, con un cuaderno de dibujo en la mano, y pasó a su lado sin verlos, demasiado absorto en el mundo que estaba creando en sus páginas. «Construimos un buen puente, ¿eh?», dijo Mateo, rompiendo el silencio con una sonrisa. Sus palabras no se referían al edificio, sino a todo el camino que habían recorrido juntos. Elena le devolvió la sonrisa, sus ojos reflejando una década de orgullo y afecto. «El mejor de todos», respondió ella. Ricardo, de pie entre los dos, pasó un brazo por los hombros de cada uno, atrayéndolos en un abrazo familiar. Miró el centro comunitario, luego a su hijo y a la mujer que se había convertido en su socia y en la persona en la que más confiaba en el mundo. «Y los cimientos son más fuertes que el acero»,
afirmó con una convicción tranquila. Porque habían aprendido que la inteligencia tiene muchas formas, y que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en descubrir y apoyar el potencial único de los demás. Y esa era una verdad tan sólida y perdurable como la mejor de las construcciones, un legado que seguirían edificando, juntos, el resto de sus vidas.